¿Qué tal, gastrónomo? Una de las primeras cosas que nos enseñan en la escuela de cocina o en una clase de microbiología o sanidad de los alimentos es el chato, o por lo menos así lo conocemos en México. Y no es el compañero que te sentaba junto a ti o el maestro buena onda que conociste en la universidad. Chato es un aspecto de la higiene y manejo higiénico de los alimentos que toda persona que se dedica al ámbito alimenticio debería saber. Así que acompáñame a descubrir qué es chato. Y bueno, ¿qué es chato? Chato es un acrónimo que significa comida, humedad, acidez, tiempo, temperatura y oxígeno, las cuales combinadas son la clave para la proliferación de la vida. Y en este caso, son clave para el desarrollo de organismos, bacterias y hongos que pueden descomponer los alimentos en una cocina. Pero bueno, ¿por qué son tan importantes todos estos elementos? Las bacterias necesitan alimento para poder crecer y reproducirse, sobre todo aquellos que son ricos en nutrimentos como las proteínas. Un ejemplo de estos alimentos son el pollo, las carnes, el huevo, el pescado, los jamones, la leche y los productos lácteos. Es decir, que en este tipo de productos tendremos especial cuidado. Es importante prestar atención en este tipo de alimentos ya que las bacterias que transforman las proteínas producen un tipo de toxinas especialmente nocivas para nosotros o nuestros clientes. Después tenemos la humedad. La humedad es necesaria para la vida y una reproducción más fácil de las bacterias. En este caso, los alimentos deben tener por lo menos un 86% para que sean considerados pues de alto riesgo debido a la humedad que conllevan. Mientras más agua tenga un producto, más fácil será que las bacterias se reproduzcan en él. Es como si fuéramos nosotros. Si nosotros no tuviéramos agua, pues podríamos morir muy fácilmente. En este caso, el manejo adecuado de los almacenes, como es el almacén de secos e incluso el refrigerador, es por ello que el secado de algunos alimentos es un método de conservación muy adecuado y además muy eficaz. Después tenemos la acidez, que en este caso sería la A de chato. Pues bueno, la acidez es un punto muy importante en la proliferación de las bacterias. Recordemos que las bacterias o microorganismos necesitan métodos que no sean ni muy ácidos ni muy alcalinos. En este caso buscamos productos que sean regularmente neutros. También debemos resaltar que los productos que regularmente nosotros consumimos son en su mayoría pues neutros, no llegan a sobrepasar, bueno, no neutros, pero que se mantienen en ese rango medio. En este caso, los alimentos como el vinagre y el jugo de limón son muy buenos para ayudar a la conservación de los alimentos. Recuerda que estos descomponen la pared celular de las bacterias y es por eso que muchas conservas llevan ácido o algún tipo de vinagre, aunque esto no las exime de otro tipo de microorganismos. Recuerda que el pH ideal para el desarrollo de las bacterias es entre 4.6 y 7.5. Después pasamos a la temperatura. La temperatura es uno de los aspectos que más debemos cuidar en lo que son las cocinas. Recordemos que normalmente tenemos el horno, la estufa, la plancha, la parrilla prendidos y este tipo de elementos generan muchísimo calor. Es por ello que los alimentos se llegan a descomponer mucho más fácil en una cocina. También aquí hay que resaltar que la temperatura de riesgo es aproximadamente entre 5 grados centígrados y 65 grados centígrados. Esta zona es llamada zona de peligro, zona de riesgo, debido a que en este rango de temperaturas las bacterias se desarrollan de mejor manera y mucho más rápido. Recuerda que si tenemos, por ejemplo, un refrigerador que va de 5 grados para abajo, en este caso las bacterias se reproducirán de manera mucho más lenta, quedarán inhibidas. En el caso de que nosotros superemos los 65 grados centígrados, las bacterias pueden empezar a morir, aunque recuerda que no todas las bacterias mueren a esa temperatura. Hay que tener un conocimiento bien específico para saber qué bacterias mueren y a qué temperatura. Y en este caso los alimentos que son mucho más propensos a tener una reproducción bacteriana como son los cárnicos o productos crudos no deben de permanecer más de 4 horas expuestos o a temperatura ambiente. Aquí me gustaría mencionarte que también existen otro tipo de bacterias que no solamente se mantienen en este rango de temperaturas. Obviamente este tipo de bacterias no existen en cualquier parte del mundo, que la verdad es que son bacterias muy especiales, pero que es importante que tú lo sepas. Tenemos por ejemplo las bacterias psicrófilas que viven o que tienen una temperatura ideal de proliferación que va de los 0 a los 7 grados centígrados. Después tenemos las mesófilas de 20 a 45 grados centígrados, que vendrían siendo las bacterias más comunes que podemos encontrar. Y después tenemos las termófilas, que pueden vivir incluso a temperaturas mayores a 45 grados centígrados. En el control de la temperatura,
La cadena de frío también es algo muy importante. Y si no sabes qué es la cadena de frío, pues es básicamente todo el proceso que debe de llevar un alimento desde que se produce hasta que se llega a consumir. En todo este proceso debemos de mantener por lo menos la misma temperatura de refrigeración o de congelación desde un inicio hasta el final. Recuerda que si tú recibes productos que lleguen a tener escarcha, por ejemplo, o que lleguen a tener hielo o restos de agua en su interior, pues estos ya son productos que se ha roto la cadena de frío y es necesario que tú los regreses a tu proveedor, ya que pueden estar con defectos o incluso pueden estar descompuestos y tú no te vas a dar cuenta. Después pasamos al tiempo, que es la segunda T de chato. Todas las bacterias necesitan tiempo, o todos los seres vivos necesitan tiempo para poder reproducirse. En este caso, las bacterias se reproducen cada 20 minutos a una temperatura aproximada de 23 grados centígrados. Así que mientras menos tiempo dejemos las cosas expuestas a este tipo de condiciones, pues menos reproducción tendremos y de esta manera ayudaremos a que los alimentos se conserven mucho más tiempo. Y como la O, y es la última letra de chato, pues tenemos el oxígeno. En este caso el oxígeno, así como para nosotros, es vital para la reproducción de algún tipo de bacterias. No para todas, pero sí para la mayoría. En este caso las bacterias que necesitan oxígeno para sobrevivir se llaman aeróbicas y se pueden reproducir prácticamente en cualquier lugar. Después tenemos las bacterias anaeróbicas, que son las bacterias que se reproducen a falta de oxígeno o que no necesitan oxígeno para poder vivir. En este caso tenemos un método de conservación llamado el alto vacío, que por si no sabes qué es, pues no, tenemos un video aquí en las etiquetas que puedes ver al finalizar este video y en él hablamos sobre la conservación al vacío. Lo que hace la conservación al vacío es prácticamente extraer todo el oxígeno del empaque y de esta manera ayudar a que los alimentos se conserven de mejor manera. Además de que existen alimentos con atmósferas modificadas, que por ejemplo pueden extraer el oxígeno e inyectar algún otro tipo de gas, como puede ser el hidrógeno y el dióxido de carbono. En este caso recuerda que el empacar al vacío o enlatados no nos exime de la reproducción de bacterias. En este caso podríamos por ejemplo tener bacterias anaeróbicas que se pueden reproducir dentro de ellos y generar toxinas que son muy graves para nosotros. Y así que aquí me gustaría darte una clasificación de las bacterias de acuerdo a su requerimiento de oxígeno. Tenemos las aeróbicas, que son las que mencionamos que requieren oxígeno para sobrevivir. Después tenemos las anaeróbicas, que no requieren de oxígeno para reproducirse. Después tenemos las aeróbicas facultativas. Esto quiere decir que pueden reproducirse en presencia o ausencia de oxígeno. Y después tenemos las microaerofílicas, que requieren pequeñas cantidades de oxígeno para crecer. Y bueno, gastrónomo, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado muchísimo. Recuerda que es muy importante que tú, como cocinero, como persona que manipula bebidas, alimentos en un restaurante o en un establecimiento de comida, debes saber todo este tipo de requerimientos o de alternativas para cuidar primero la calidad y sabor de tus alimentos, además como su seguridad. Recuerda que cocinar va más allá de solamente cocinar cosas ricas, sino que también deben ser saludables y seguras para tus clientes. Así que no olvides tener presente todo este tipo de aspectos, así como el lavado de manos, que es muy importante. Y sobre todo en esta época, recuerda que este tipo de aspectos harán que tus clientes se sientan mucho más seguros, le den mucho más confianza y de esta manera puedan recomendar tu establecimiento como un lugar seguro y de calidad que les pueda proporcionar un ambiente en el cual ellos se puedan sentir bastante cómodos. Y bueno, gastrónomo, no olvides suscribirte acá abajito. Recuerda que es súper fácil, súper sencillo, te toma 3 segundos nada más, así que solamente abre tu pantalla, haz clic en el botón rojito que está acá abajo y no olvides suscribirte. Y bueno, espero te haya gustado mucho este video. Échale un ojito a todos los videos que tenemos si es que es el primero que ves. Seguramente alguno te gustará y bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por vernos. Bye.